Ya. Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios que podemos entrar a sus hogares, que aunque estamos un poquito fuera de nuestra iglesia, gracias por la tecnología que nos está llegando a nuestros hogares. También estamos dándole gracias al Señor porque en este momento de crisis está pasando. Muy pronto nos volveremos a ver, nos volveremos a sonreír unos con otros, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que no es bueno que esté el pueblo desapartado, sino que tenemos que ser un pueblo unido, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Y una bienvenida a nuestros hermanos que estén conectados en esta hora. Bendiciones para cada uno de ustedes y para nuestros amigos que aún no te conocen, no conocen a nuestro Señor. Hermanos, inviten a otras personas, a sus vecinos, a que puedan venir y gozarse con nosotros. Este momento de crisis está pasando, el Señor está con nosotros y vamos a ser vencedores al último momento. Así que les deseo toda clase de bendiciones y nuestro pastor será quien lleve la segunda parte de este servicio. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque es el día sábado y pues vengo a participar con los niños, a contarles la historia bíblica que siempre se da todos los sábados por la mañana. Y este día me tocó el tema a mí acerca de un niño. Bueno, la historia está en nuestra Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y es acerca de un rey llamado Josías. El rey, antes de él, él era descendiente del rey Manasés. Y después a Manasés le nació un hijo que le puso el nombre Amón. Ambos, tanto Manasés como Amón, el hijo, dice que fueron muy desobedientes a Dios, pero no le obedecieron al Señor. Todas sus cosas que ellos hacían era para ofender a Dios. Y después de que murió Manasés murió de una enfermedad, bueno, ya entrado en años, y le pasó su poderío, su reinado a su hijo Amón. Pero Amón nomás duró 2 años con su reinado y fue asesinado. Le siguió su hijo Josías. En la historia se habla acerca de varios niños que quedaron como reyes, como fue el niño Joás, también fue un niño pequeño, pero la historia en la que me voy a enfocar hoy es acerca de un niño llamado Josías. Dice que Josías empezó a reinar a la edad de 8 años, después de que su padre fue asesinado. Él empezó a reinar y a gobernar el pueblo muy sabiamente. Él dice en la palabra de Dios que fue un niño que amó mucho a nuestro Señor Jesucristo, amó mucho a Jehová, pero a él siempre odió las cosas que hicieron su abuelo y su padre. Y entonces llegó a ser un niño obediente. Cuando él empezó a crecer, él empezó a ver que su pueblo estaba destruyéndose. Empezaron a hacer ídolos y adorarlos. Inclusive ellos mismos tallaban los ídolos con sus manos y esos mismos ídolos ellos adoraban. Y cuando Josías empezó a ver todas estas cosas, a él le dolió en su corazón lo que hacían, ¿verdad? Y ver el templo todo destruido, eso le causó mucho más tristeza. Y dijo él, yo voy con el poder de Dios y siguiendo lo que el Señor quiere que yo haga, lo primero que voy a hacer es destruir todos los lugares altos donde adoran a la diosa Acera y otros ídolos que tenían allí. Y eso empezó él a hacer. Dice que él limpió la casa del Señor. Cuando quiere decir limpiar, no se refiere a barrer o a sacudir, no, se refiere a limpiar, sacar toda idolatría que había en la iglesia en esos tiempos, ¿verdad? Que la iglesia la usaba más bien como una manera de hacer sus cultos paganos, de Dios ya se habían olvidado, pero él empezó a hacer lo bueno ante los ojos del Señor y empezó a destruir todo lo que había ahí dentro del templo. Lo sacaron y lo fueron a quemar afuera del templo. Y empezó a construir el templo y siguió él por otras ciudades que eran paganas. Desde el principio eran pueblo elegido del Señor, pero ellos se apartaron del Señor creyendo que por mucho tiempo él ya no existía. Ellos deseaban en quién creer, así que se enfocaron en esos dioses paganos. Y entonces Josías es lo que él hizo.
Y tenemos aquí en representación al niño Josías, nuestro niño Daniel. Pero más o menos el niño Josías tenía 8 años. Dice que a la edad de 20 años él empezó a gobernar con rectitud, con obediencia a Dios y a sacar todo lo que no era agradable al Señor. Y entonces muchos quizás no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Pero al él hablar las cosas bien firmes, como dice su palabra de Dios, que debe de ser, la gente empezó a creer en él. Y entonces ya no tenía él que ir directamente a destruir esos ídolos, sino que la misma iglesia, los mismos pueblos se empezó a llegar al templo. Y vino Josías y les dijo, ¿verdad?, que todo el que quisiera arrimarse al Señor tenía que hacer una promesa al Señor, hacer un pacto con el Señor, que era levantar su templo, ¿verdad? No solo estaba hablando de un templo físico, sino estaba hablando de un templo espiritual. Y empezaron, dice, a juntar, a colectar mucho dinero. Las mujeres traían joyas y oro, todo lo que pudieron traer para edificar el templo. El templo fue edificado y también el templo espiritual también fue edificado, y el pueblo se estaba recuperando bastante, gracias a Dios, pues, ¿verdad? Porque este rey joven, ¿verdad?, que empezó a reinar, todo fue para bien. Y Dios no se engrandece, pero sí Dios se pone alegre al ver que sus hijos, que desde pequeños, aunque Manasés dice que hizo cosas muy desagradables ante el Señor, ya en sus últimos años de vejez, él empezó a entender que lo que él hizo era malo, y por lo que él hizo, su hijo Amón miró las cosas malas que su padre hacía, y él las repitió y las hizo doblemente más malas que su padre Manasés. Pero Manasés, al tiempo de morir, antes de que él falleciera, llamó a su nieto Osías y le hizo prometer que él iba a reedificar el templo. Y lo más bonito, ¿verdad?, porque la gente ya pensaba que ya se había olvidado de Jesús, del Señor. Y cuando estaban en la construcción del templo, encontraron que en una de las paredes estaba escondido el rollo de las escrituras, ¿verdad?, por decir así, la Biblia. Y entonces cuando se la llevaron a presentar a Josías los mandamientos y todo lo que había escrito ahí, dice que rasgó sus vestidos el rey Josías, y dijo él: cosa mala hemos hecho, cosa mala hemos pecado contra el Señor. Y así que empezó él a regir el pueblo con amor, con obediencia, y enseñando con su propia actitud hacia el pueblo. Entonces el pueblo volvió a recuperarse, y eso me da algo a mí decir que en esos días que estamos pasando, ¿verdad?, de estas pruebas que estamos pasando, de que pues por causa de este virus no nos acercamos a la casa del Señor, ¿verdad? Pero tenemos hoy día la tecnología, que es acerca de que podemos, si queremos nosotros y amamos a nuestro Señor, podemos hacerlo. Así que yo los invito a todos ustedes y a los niños también, ¿verdad? Porque la Biblia está llena de hermosas historias impresionantes para los niños, para que ellos vayan aprendiendo, ¿verdad? Y nosotros como padres, que ya sabemos la palabra de Dios, nuestra mejor heredad que le podemos dar a nuestros niños es enseñarles el camino recto, el camino lleno de sabiduría que nos lleva hacia la vida eterna. Esa fue mi historia de ahora, y como repito, la historia fue de un niño, a pesar de que de su abuelo y su padre hicieron lo malo ante los ojos del Señor, él empezó a hacer lo correcto. Y hacer lo que debemos de nosotros de inculcar a nuestros niños, hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Así que yo pido que los padres, ahorita que no estamos viniendo a la casa del Señor, ¿verdad? En casa nosotros tenemos libros, Biblias, tratados, muchas cosas en las que podemos leerle a nuestros niños, porque muchos quizás no están yendo a la iglesia y dicen: pues no estamos yendo a la iglesia, nos vamos a olvidar de Dios como se olvidaron en aquellos tiempos del Señor. No, Dios no está olvidado, simplemente estamos pasando días de prueba, y esas son las pruebas que estamos pasando hoy. No abandonar a nuestros niños y seguirlos instruyendo aún en nuestras propias casas. Pedimos a Dios por todo esto, y esta fue nuestra historia bíblica de los niños. Muchas gracias. Feliz sábado nuevamente a mis hermanos de toda la iglesia de Nipomo, pero también a todos los hermanos del mundo entero. Qué felicidad que ya tenemos permiso para abrir nuestra iglesia.
Ya podemos comenzar nuestro servicio de adoración. Tal vez no vamos a comenzar este sábado, pero el siguiente estamos listos para comenzar. Así que va a ser lindo vernos entre hermanos. Tenemos algunas reglas, algunas medidas que tomar, pero gracias a Dios estamos abiertos y tenemos la oportunidad de vernos cara a cara nuevamente. Así que vamos a hoy tener este sermón, pero próximamente vamos a tener el sermón desde acá con ustedes sentados. Le invitamos en esta mañana a comenzar con una palabra de oración. Oramos. Eterno Padre, Dios bueno que moras en los cielos, cuántas gracias por el privilegio de volvernos a reunir, de volvernos a ver como hermanos. Mientras abrimos tu palabra, permite que tu paz, el Espíritu Santo también nos llene en esta mañana y que nos haga entender la palabra de Dios para ponerla por práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles algo. Hace mucho quería predicar este sermón, pero no he podido, pero llegó el tiempo. Llegó la oportunidad de abrir. Hay una jovencita que mientras estaba colportando me preguntó, Pastor Yomar, ¿cuántas veces destruyeron el templo de Jerusalén? No le contesté la pregunta, pero aquí va, así que puedes estar atento. El título del sermón en esta mañana es Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que Dios nos da a nosotros. Ya tenemos una nueva oportunidad, ya vamos a abrir nuevamente, pero en la palabra de Dios tenemos una historia del pueblo de Israel. Y esta historia es tan conmovedora que al menos en 30 minutos vamos a tratar de explicarla. Hay detalles que no vamos a poder explicar, pero si usted está atento puede prestar atención. Una nueva oportunidad. Todos nosotros quisiéramos que se nos dé una nueva oportunidad, ¿sí o no? Claro, todos. Mientras estaba colportando, toqué una de las puertas y cuando toco sale un señor. Y le presento mis libros, le presento que estaba vendiendo libros de esperanza para las personas. ¿Y saben qué me dijo el hombre? Yo te voy a comprar libros, pero si primero hablas con mi esposa para que ella me dé una nueva oportunidad. Porque anoche me fui de parranda y ¿saben qué? Yo creo que me va a botar. Por eso, si hablas con ella, la convence de que me dé una nueva oportunidad, te compro todos los libros que tengas ahí. Pues le dije, busca a su esposa y vamos a hablar con ella. Y parece que todo salió bien porque me compró algunos libros. Todos queremos una nueva oportunidad. Cuando nosotros buscamos en el libro de Jeremías, capítulo 25, en el capítulo 25 de Jeremías encontramos palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová nos dice de esta manera. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla en Jeremías capítulo 25. Y dice así. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis. Jeremías está exponiendo que Dios le ha dado la palabra, Dios le ha dado la forma de comunicarse con ellos, pero ellos no han escuchado la palabra de Dios. Por casi 23 años comunicando la palabra de Dios, comunicándole y transmitiendo el verbo, que es la palabra viva, pero ellos no escucharon.
Jeremías está haciendo alusión a que Dios ha querido dar siempre nuevas oportunidades a su pueblo, darle esperanza, que es un pueblo, el pueblo de Dios es un pueblo que es una luz en medio de las tinieblas. No sé si han visto el texto que aparece en Mateo capítulo 23, versículo 37. Leemos en la palabra de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os he dejado desierta, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jeremías, en este capítulo 25, está diciendo que Dios ha querido comunicarse con su pueblo. Dios ha querido transmitir la palabra viva. Dios ha querido ser su Dios. Dios ha querido ser el Dios vivo para su pueblo, pero el pueblo no ha querido. No ha querido escuchar el mensaje, no ha querido poner por práctica, no ha querido hacer las cosas que Dios le ha estado mandando. Dice más Jeremías capítulo 25 versículo 6, te invito a leer. Pero no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Así dice Jeremías capítulo 25, versículo 6. Dios quiere hacer bien, no te vayas de mi presencia. Quédate cerca de mi vida, porque yo te voy a hacer bien, yo no te voy a hacer mal. Pero el versículo 27 del capítulo 25 nos sigue diciendo, pero no me habéis escuchado, dice Jehová, sino que me habéis provocado a ira como la obra de vuestras manos, con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Nosotros deberíamos escuchar más a Dios. Deberíamos prestar más atención a los requerimientos que Dios nos está pidiendo en su palabra. Y si obramos, y si lo hacemos, nos va a ir bien. En Jeremías también en el capítulo 25, versículo 8 y 9, podemos ahí, usted tiene su Biblia abierta, podemos continuar leyendo. Nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por espanto y por burla y desolación perpetua. Como el pueblo de Dios no quiso escuchar la voz de Dios, desechó a los profetas de Dios. Dios hizo algo, envió a Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo 3 incursiones en Jerusalén. El pueblo que se suponía iba a ser una luz, el pueblo que se suponía iba a ser bendecido, un pueblo de Jehová tu Dios. Ahora Dios está enviando a Nabucodonosor. Hizo 3 incursiones. La primera la hizo en el año 605. La segunda incursión la hizo en el año 597 a.C. y la tercera y última la hizo en el año 586. Estas 3 incursiones de Nabucodonosor fueron para destruir el templo, para llevarse todo lo bueno que tenía en Jerusalén. Se llevó a Daniel, se llevó a los jóvenes hebreos, se llevó a los canteros, se llevó a lo mejor, destruyó el templo, destruyó los muros, se llevó los vasos sagrados del templo de Dios, todos los utensilios, todas las copas. Jerusalén quedó devastada
Por eso está diciendo que iba a poner a Jerusalén por burla delante de todas las naciones. Todo esto pasó según la profecía de Jeremías. Seguimos leyendo Jeremías capítulo 25, versículos 10 y 11 y nos dice: haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de molino y la luz de lámpara. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. ¡Qué triste! Cuando nosotros nos apartamos de Dios como hizo el pueblo de Israel, Dios nos pone por burla. Se quita el gozo de nuestro rostro, se quita la alegría. Mientras nosotros estamos haciendo las cosas de Dios, hay gozo, hay alegría en la familia, hay felicidad. Pero cuando un miembro de la familia o la familia completa se aleja de Dios, comienzan a hacer las cosas contrarias, se va el gozo, se va la alegría, se va la felicidad, y nosotros podemos comprobarlo, Cuando alguien se va como lo hizo el hijo pródigo, comienza la tristeza. Pero no todo queda ahí. Jeremías capítulo 25, versículo 12 y 13 nos sigue diciendo: y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizando por Jeremías contra todas las naciones. Dios le estaba diciendo una profecía que está encerrando una nueva oportunidad, porque ahora el pueblo de Dios iba a estar cautivo 70 años en Babilonia. No sé si a usted le gustaría estar cautivo, a mí no. La cautividad significa ser esclavo, una cautividad significa servirle a otro. Y en este caso, hacer las cosas que te manden, pero que muchas veces no son la voluntad de Dios. Por eso el pueblo de Dios ahora iba a ser cautivo por ser desobediente a Dios, por no hacer las cosas que Dios le había pedido. Pero a pesar de todo, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso, porque siempre nos da una nueva oportunidad. Y Dios te la está dando a ti hoy. Yo estoy contento porque ya la iglesia va a abrir nuevamente, ya vamos a poder reunirnos. Pero el pueblo de Dios salió de Jerusalén para ir a un lugar donde se adoraban dioses extraños. Salió, y mientras salió se destruyó el templo, se destruyó la adoración, se destruyó todo lo que se refería a Dios. No había sacrificio más. No había sacerdotes que trabajaran en el templo. Por eso ustedes ahora pueden relacionar lo que pasó con el pueblo de Dios, porque hemos estado en nuestras casas en esos días sin adorar en un templo como este. Y hemos tenido ahora que adorar en nuestros hogares. Lo mismo sucedió con ellos porque tuvieron que ir hasta Babilonia y allá buscar métodos diferentes. Sí, claro, algunos no olvidaron, como Daniel, no olvidaron el culto, no olvidaron la oración. Pero Jeremías capítulo 29, versículo 10 y 11 nos habla de una esperanza. Nos habla de esa oportunidad que Dios nos va a dar y le iba a dar al pueblo de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 10 y 11 nos dice, puede abrir tu palabra. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra,
para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo quiero darte una nueva oportunidad. Cuando se cumplen los 70 años, ustedes van a retornar. Yo lo voy a buscar porque Dios nos ama, Dios nos quiere. Quiere que tengamos vida abundante. Dios tiene planes contigo, planes conmigo que no son los planes que tal vez nosotros tenemos. Son planes de vida abundante, de felicidad. Jeremías capítulo 29 también, versículos 12 y 13 nos sigue diciendo este mensaje de esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios está diciéndonos, yo voy a traerlos de todos los lugares donde han estado, de todos los lugares donde fueron esparcidos, para que puedan venir a mi casa nuevamente y puedan adorarme y puedan hacer el sacrificio. En Jerusalén se había parado el sistema de sacrificio. No sé cómo usted se ha sentido ahora en sus casas, cuando tiene que encender la TV, cuando tiene que encender la radio, cuando tiene que buscar varios sistemas para estar comunicándose con Dios y no puede venir al servicio a la iglesia. No puede traer sus diezmos, no puede traer sus ofrendas, no puede cantar con sus hermanos, no puede dar un abrazo, un saludo a sus hermanos, decirle Dios te bendiga, ¿cómo está? Eso estaba sucediendo en el pueblo de Dios, pero Dios está prometiendo, yo te voy a traer nuevamente a mi casa, yo te voy a buscar. Vamos a presentar una gráfica, aquí vamos a ver una gráfica de lo que sucedió. Ya dijimos que en el año 605 antes de Cristo, años 597 y años 586 fueron las tres intervenciones de Nabucodonosor en el pueblo de Dios. Mientras los jóvenes hebreos están en Babilonia, sobre todo Daniel, ellos comienzan a investigar las profecías, comienzan a investigar y a leer sobre todo las profecías de Jeremías, estas que estamos leyendo en este momento. Y pasaron los años, Daniel estaba contando el tiempo. Recuerden que Daniel oraba siempre 3 veces al día. Pero cuando oraba miraba en su ventana, hacia la ventana que tenía su parte hacia Jerusalén. Él estaba contando y llegó el momento. Pasaron 69 años, ya los 70 años. Y ahora en el año 536, nuevamente se abren las puertas para que el pueblo de Dios vuelva a adorar. Hoy damos gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque ya podemos abrir las puertas nuevamente de nuestra iglesia para que el siguiente sábado usted pueda estar adorando en esta parte. Tal vez no todos los estados están abiertos, tal vez no todos de una forma similar, pero Iglesia de Santa María, esta parte acá está abierta. Y hoy nosotros podemos venir, ya el sábado que viene vamos a estar aquí, Dios mediante, para adorar al Señor. En el año 536 se cumplieron los 70 años. Y el pueblo de Dios se le hizo un llamado para venir desde Babilonia hasta
Jerusalén para volver a levantar el sacrificio. ¿Saben cuántas personas retornaron desde Babilonia hasta Jerusalén? Alrededor de 50,000 del pueblo de Dios para adorar, para venir a vivir nuevamente en Jerusalén. 50,000 para la honra y la gloria de Dios, con sus niños, con sus animales, con todo para venir a adorar. Llegaron hasta Jerusalén. Los sacerdotes, los levitas, armaron allí su primer altar. ¿Hacía cuántos años? Hacía como 50 años que no había adoración en Jerusalén. Y ahora arman el primer altar. Ahora Dios le está dando una nueva oportunidad. Ahora todas las familias se reúnen, aunque todo está destruido, aunque no hay templo, aunque los muros están destruidos, pero todas las familias se reúnen como un hombre, diciendo: vamos a aprovechar esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha salvado del COVID-19, de este virus. Ahora vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a venir al templo y vamos a ser mejores. Y nunca más vamos a ir a un exilio, porque fuimos por ser desobedientes a Dios. Y vamos a cumplir lo que Dios nos ha dicho. Y allí se reunieron como un hombre y comenzaron a adorar y comenzaron a proclamar y comenzaron a jurar: nunca más sucederá esto. Salieron con Zorobabel, el sumo sacerdote Josué. Salieron y allí eran los líderes y restablecieron el culto. Comenzaron la adoración. Comenzaron también a reconstruir el templo, porque hasta los cimientos se habían destruido, todo estaba destruido. Quiero decirles algo. Estas personas y estos hermanos del pueblo de Dios que retornaron, volvieron y quisieron comenzar esa construcción del templo. Comenzaron a echar los cimientos. Pero, ¿saben qué? Aunque comenzaron a formar los cimientos, de repente se escuchó un lloro. Habían personas llorando. ¿Qué pasaba? Las personas de 60 años, los de 70, los de 80, que habían visto el templo de Salomón en su esplendor, comenzaron a llorar y a decir que este templo que se estaba reedificando nunca iba a ser como el templo de Salomón. Y comenzaron a quejarse y comenzaron a llorar en alto. ¿Saben qué? Ese lloro hizo desanimar al pueblo de Dios. Hizo desanimar a los cantores, a los constructores, a los carpinteros. Todos se desanimaron y volvieron atrás. Dejaron de hacer la obra. En ese momento ya, aunque Daniel no volvió, tenía alrededor de 85 años, por eso se quedó en Babilonia. Ya estaba viejito, como decimos nosotros, pero todavía orando al Señor. Hubo problemas para esa reconstrucción porque los mayores desanimaron a los más jóvenes. Cuando leemos en el año 520, alrededor de ese año, el pueblo fue hasta Jerusalén, pero dejaron de reconstruir, cada cual fue a su casa. Las personas se estaban ocupando de sus cosechas, de reconstruir sus casas, y se olvidaron de la casa de Dios. Se olvidaron de que fueron allí a Jerusalén con ese propósito de reconstruir los muros, de reconstruir el templo de Dios. Y cuando vemos las Sagradas Escrituras, dice que de repente, como por arte de magia, sale un profeta. Y ese profeta se llamó Ageo.
Y Ageo sale para darle un mensaje a los dos líderes, a Zorobabel, y un mensaje a Josué, que eran los dirigentes. Muchas veces nosotros necesitamos un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento para continuar adelante. Y ahora aquí está el mensaje, en Ageo capítulo 1, versículo 2 al 6. Leemos. Ageo aparece de una forma misteriosa para traer un mensaje a Zorobabel y a Josué. Leemos en Ageo capítulo 1, versículo 2 al 6. Ahí está el mensaje. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas atesoradas, mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no os quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Ageo está trayendo un mensaje al pueblo de Dios, al cual Dios le está dando una nueva oportunidad, pero han retornado a sus casas y han dejado abandonada la casa de Dios. Y en estos momentos los cimientos que tenían que continuarse para el templo están ahí parados todos. Por eso Ageo los desafía y le dice: si ustedes quieren ser bendecidos, si ustedes quieren que Dios le multiplique lo que ustedes están obteniendo por lo que están trabajando, el desafío está en los siguientes versículos, del 7 al 11. Leemos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo los disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. En otras palabras, Ageo le está diciendo: tomen importancia en mi casa. Tomen importancia en las cosas de Dios. El primer lugar debe de ser para Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Preocúpese por la casa de Dios, por el templo, porque brille, porque esté linda, porque esté bonita. Después que Ageo dio este mensaje, podemos ver en el versículo 13, entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Josué, Zorobabel, yo estoy con vosotros. Es un mensaje de ánimo. Una vez que dio este mensaje, el pueblo nuevamente se volcó y comenzó a reconstruir los cimientos para el templo. Comenzó a proseguir la obra de Dios. Y esto despertó ánimo en el pueblo de Dios y continuaron trabajando. Ageo capítulo 2, versículo 4 dice: ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová, anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En medio de las confrontaciones, en medio de los conflictos, no importa, Dios está con nosotros. No te preocupes, porque Dios está a tu mano derecha. Y esas son palabras de ánimo. Cada uno de nosotros necesita palabras de ánimo.
palabra de ánimos para que un líder pueda seguir adelante, palabra de ánimo para tener victoria. Ageo capítulo también 2, versículos 6 y 7, nos dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué tenían que reconstruir los cimientos? ¿Saben por qué tenían que reconstruir el templo? Porque el deseado de todas las naciones, Cristo Jesús, iba a venir a ese templo, iba a ser más glorioso que el templo de Salomón. Algunos estaban llorando porque ese templo iba a ser inferior al otro templo, pero está diciendo va a ser más grande porque Jesús va a estar aquí como el deseado de todas las naciones. Zacarías también vino para darle ánimo al sacerdote Josué y también a Zorobabel, y le dijo, Zacarías capítulo 1 versículo 3, leemos: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero otra palabra del profeta Zacarías en el capítulo 4 versículo 6 es esta: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra sí iba a terminar, pero con el poder de Dios. Asimismo, la iglesia de Dios va a caminar, pero con el poder de Dios. Esto no es una obra tuya, no es una obra mía, es una obra de Dios que va a continuar adelante. Y por eso todo debía de hacerse, porque era para la honra y para la gloria de Dios. Y le dice más a Zorobabel: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada de la mano de Zorobabel. Yo quiero decirte algo, querido hermano. A pesar de los conflictos que hubieron en toda la construcción de los cimientos, después de este ánimo, en el año 520 antes de Cristo terminaron los cimientos. Terminaron los cimientos y después de eso se comenzó a subir los muros de esos cimientos para subir el templo. Fue una bendición grande tener ese templo, porque Jesús vino y pudo morar en ese templo. Pero los obreros terminaron, a pesar de que hubo crisis, a pesar de que hubo tragedias, los obreros siguieron adelante y se pudo terminar el templo. Pero faltaban todavía los muros. Los muros del templo no se habían construido, estaban todos destruidos. Por eso ahora, bien rapidito, en el año 457 viene Esdras. No tenemos tiempo para decir quién es Esdras, pero hizo una gran reforma en el pueblo de Dios. Compareció ante el rey y le pidió ir a Jerusalén. Hizo una reforma que yo te invito a buscar esa reforma. Después de Esdras, en el año 444 vino Nehemías. Vino Nehemías para ahora construir lo que faltaba. Nehemías hizo una obra como no te imaginas. En 52 días pudo construir todos los muros.
Y ahora el pueblo está aprovechando esta nueva oportunidad de volver y de comenzar a adorar el nombre de Dios dentro de Jerusalén. Satanás no quiere que tú cierres las puertas. Satanás quiere que tu casa se mantenga abiertas a la venida del enemigo. Pero Dios quiere que organices tu vida y que yo organice mi vida y que aprovechemos esa nueva oportunidad. Como hicieron estos hombres de Dios, con el poder de Dios y el pueblo de Dios también. Tú puedes hacerlo y yo puedo hacerlo. Dios nos llama a aprovechar una nueva oportunidad que se nos abre hoy para poder venir y adorar el nombre de Dios y levantar un altar en mi familia, en mi vida, en mi casa y cerrar las avenidas del enemigo para que el nombre del Señor sea glorificado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que podamos aprovechar esta nueva oportunidad. Donde quiera que estés, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, perdóname, yo quiero aprovechar esta nueva oportunidad. Yo quiero ser fiel, yo quiero servirte, no quiero ir más a un exilio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, ten un feliz sábado y recuerda, Dios te quiere, Dios te ama. Dios te bendiga.